Voy a contarte algo que ninguna mujer admite en voz alta. A menudo, bajo la apariencia de fortaleza y seguridad, seguimos llevándonos a nosotras mismas por un camino lleno de inseguridades y dudas. No hay un día en que no miremos al espejo y nos cuestionemos: ¿soy lo suficientemente buena? La paradoja femenina, esa que nos han enseñado a ocultar, es que muchas de nosotras, a pesar de la fachada de confianza, llevamos un monstruo interno, un crítico feroz que no para de hablar. Desde pequeñas nos educan para ser perfectas, para ser las mejores en lo que hacemos, pero también para ser complacientes y cuidar de los demás. Las redes sociales no hacen más que intensificar esa presión. Vemos imágenes de mujeres que aparentan tener la vida perfecta, que sonríen mientras sostienen una taza de café en una mano y un libro bajo el brazo. Parece que todo les sonríe, pero detrás de cada post de Instagram hay noches en vela, inseguridades y la lucha interminable por cumplir con un ideal que, muy seguramente, es irreal. Todas queremos ser como ellas, mientras secretamente nos preguntamos si alguna vez seremos suficientes. Nos enseñan a ser empáticas, a escuchar a los demás, a preocuparnos por sus emociones, pero nunca nos dicen que para poder hacer eso, debemos primero cuidar de nosotras mismas. Es un ciclo vicioso y cruel. Nos sacrificamos, nos perdemos, y permanece la pregunta latente de si al final nos quedamos sin nada. El secreto que nadie cuenta es que a menudo la mujer fuerte que todos ven es la misma que llora a solas y se siente vulnerable en su propia piel. He conocido a muchas mujeres que, a pesar de sus éxitos, ocultan sus inseguridades tras una sonrisa. Ellas me cuentan que en el fondo se sienten como impostoras. La sensación de no merecer lo que han logrado las acompaña en cada paso que dan. Desde la madre que se siente culpable por no dedicar suficiente tiempo a sus hijos, hasta la profesional que teme ser despedida, a pesar de ser increíblemente competente. Ellas viven con este temor constante que apenas se atrevan a compartir, incluso entre amigas. Así que cuando una de nosotras se atreve a abrirse y a hablar de estos temas, es como si tocáramos una cuerda sensible que resuena en el corazón de muchas. Entonces te pregunto, ¿cuántas veces has reído cuando en realidad solo querías llorar? ¿Cuántas veces has dicho que estás bien cuando tu corazón estaba desgastado? ¿Cuántas veces has visto esa imagen de perfección y en lo más profundo de tu ser has deseado creerte, aunque sea por un instante, esa idea de lo que debería ser? La verdad es que todas tenemos nuestras batallas. Y aquí está el secreto que todas guardamos. La fragilidad no es debilidad, es parte de ser humana. Sabes exactamente de qué hablo, porque en algún momento de nuestras vidas, todas hemos sido parte de esa escena. Estoy hablando de aquel instante, tan cotidiano, pero a la vez tan revelador, cuando te encuentras frente al espejo, con tu reflejo mirándote fijamente. Te ves tal y como eres, con todas tus inseguridades y miedos a flor de piel. Recuerdo aquella tarde de verano en Madrid. El sol se colaba por la ventana del baño de mi casa, llenando el espacio con una luz dorada y cálida. Había un silencio casi palpable. Todo estaba en su sitio, pero algo no encajaba. Mi imagen, el cabello desordenado, la piel un poco más pálida de lo habitual y esos ojos que a veces se negaban a verse como un refugio de fuerza. Era como si el espejo me retara a enfrentarme a mis demonios. Llega un momento en que la pregunta se hace inevitable. ¿Quién soy en realidad? No es solo un juego de luces y sombras, es un repaso de las historias que hemos acumulado, de las expectativas que otros han depositado sobre nuestras espaldas como una capa de plomo.
Es ese momento en que te das cuenta de que, para alcanzar la visión que tienes de ti misma, necesitas despojarte de todo lo que no te pertenece. Esa tarde, con el aire caliente de Madrid y el eco de las risas que habían llenado la casa, tomé una decisión. Te acordarás de momentos similares, en los que la vida parece detenerse, y te enfrentas a esa verdad que a menudo intentamos ocultar. Las expectativas ajenas y nuestras propias inseguridades nos han hecho olvidar quiénes somos realmente. La imagen en el espejo no era más que un reflejo distorsionado de la mujer que ansiaba ser. El teléfono sonó justo en ese instante, rompiendo la burbuja de introspección. Era mi amiga Clara, con su voz llena de energía y esa risa contagiosa. ¿Te apetece salir? Hay un evento de la galería que no podemos perdernos. Y en ese momento, la atracción de lo social volvió a girar la rueda de mi rutina. La vida exterior seguía su curso, mientras yo continuaba atrapada en mis pensamientos. Claro, estoy lista, respondí, devolviendo la mirada al espejo por un último instante. En ese breve momento de conexión conmigo misma, sentí una mezcla de emoción y vulnerabilidad. ¿Era capaz de ser esa mujer auténtica que quería ver reflejada? Y más importante aún, ¿sería suficiente para los demás? A veces, las respuestas se esconden en las preguntas que nos hacemos. Mientras salía de casa, una parte de mí seguía debatiendo, luchando con la imagen que dejaba atrás. El aire fresco de la calle me acarició la piel, un pequeño recordatorio de lo que significaba realmente estar viva. Pero esa escena del espejo quedó grabada en mi memoria, como un eco de lo que soy y lo que deseo ser. Al cerrar la puerta, no sabía si algún día encontraría la respuesta, pero había algo intrigante en la posibilidad. La búsqueda de la verdad personal siempre está rodeada de misterio, y el mío parecía apenas comenzar. Lo que realmente sentimos es como un torrente desbordado. A menudo, esas emociones están enterradas bajo capas de duda, miedo y la necesidad de encajar. Cuando miro a mi alrededor, veo a mujeres que, como yo, luchan por articular lo que verdaderamente hay en su interior. La presión por ser la madre perfecta, la amiga incondicional, la profesional ejemplar, nos empuja a despojarnos de lo que realmente somos. Por dentro estamos en guerra. La escena que recuerdo claramente es la de aquel cumpleaños en el que todas mis amigas se reunieron. Era una fiesta aparentemente feliz, llena de risas y conversaciones animadas, pero por dentro la angustia me devoraba. Olores de pastel de chocolate y flores frescas embriagaban el ambiente, pero yo solo podía pensar en cómo no encajaba. Efectivamente, el sueño de la casa perfecta, el marido ideal y los niños adorables se me escapaban mientras sonreía y asentía a lo que decía mi amiga Laura sobre su nueva casa en las afueras de Madrid. Odiaba eso, odiaba lo que sentía, odiaba que todos parecieran tenerlo claro, mientras yo titubeaba en un mar de incertidumbres. El que realmente sentía en esa fiesta era una mezcla de envidia y desasosiego. Ese ardor en el pecho, esa punzada en la garganta, que se despierta al escuchar sobre los logros ajenos. Las risas de las demás resonaban en mis oídos como ecos de lo que nunca llegaría a tener. De ahí surgieron las comparaciones. Ella tiene un título universitario, yo solo soy una becaria. Ella acabó la carrera, yo todavía estoy buscando mi camino. Lo que realmente sentimos es que muchas veces nuestra valía se mide en función de lo que los demás piensan. Esa constante necesidad de validación que no solo veo reflejada en mí, sino en cada conversación. Sin embargo, lo que realmente me angustia es reconocer que al mismo tiempo siento una profunda soledad. Por dentro,
Nos sentimos vulnerables, perdidas en el caos de nuestras emociones reprimidas. ¿Quién habla de estos sentimientos? Nadie, o al menos no abiertamente. Cuando nos preguntan cómo estamos, nuestra respuesta es casi automática. Todo bien, gracias. Pero en lo más profundo, gritamos por ayuda. Hace mucho tiempo decidí que debía ser fuerte, la roca de mi familia y amigas. Pero esa roca, a menudo, se siente desgastada y a veces casi irreparable. Lo que realmente sentimos es un deseo de escapar, de soltar la carga de la perfección, pero nos negamos a admitirlo. Sabemos que el bienestar de los demás pasa por delante del nuestro, que los roles que asumimos son pesados, pero necesarios. Y así, en cada reunión, preparamos un papel que no siempre se asemeja a la realidad. Pensamos que, al poner en riesgo nuestra autenticidad, mantenemos nuestra posición. Sin embargo, eso viene a un costo. A medida que exploro esta serie de emociones, empiezo a darme cuenta de que somos muchas las que estamos atrapadas en este ciclo, que nuestras inseguridades y temores son similares, que nos sentimos incompletas en un mundo que parece exigir que seamos perfectas. Pero dentro de nosotras, una parte desea romper con esos patrones, gritar que no siempre estamos bien, que el miedo y la tristeza son parte de nuestra vida cotidiana. Y aquí es donde entra el juego. Estos sentimientos, esas emociones que no confesamos, forman parte de un patrón más grande, un universo de juegos inconscientes que nos mantiene atadas a esas expectativas que muchas veces somos nosotros mismos quienes creamos. Estoy empezando a entender que es hora de dejar de negar lo que siento y tal vez, solo tal vez, empezar a hablarlo. Recuerdo con claridad aquel día en que nos reunimos en la terraza del bar de mi barrio, un lugar que solíamos frecuentar con risas y copas de vino. Era un ambiente cálido y no tardamos en convertirlo en el escenario perfecto para desahogarnos sobre nuestras vidas. Me dejé llevar por la corriente de la conversación, sintiendo la complicidad en cada anécdota que compartíamos. Pero, mientras hablaba, una sombra de inseguridad se instalaba en mí. Era un sentimiento habitual, una mezcla de miedo y ansiedad que surgía de la nada. Fue en ese momento cuando empecé a analizar los juegos que sin querer jugábamos, esos patrones que nos llevaban a actuar de maneras que muchas veces ni siquiera comprendíamos. Observaba cómo, en busca de validación, podríamos caer en la trampa de aparentar una felicidad que tal vez no sentíamos. Hacía comentarios sutiles esperando que los demás los validaran, como si de esa manera encontrara un poco de ese amor propio que tanta falta me hacía. Y aunque mis amigos trataban de consolarme, esos gestos solo alimentaban mi inseguridad. Era un ciclo vicioso que se repetía sin cesar. La conversación se tornó más profunda, y de repente mis palabras fluían como un río desbordado. Les conté sobre las veces que había intentado cambiarme a mí misma, como si eso pudiera hacerme más digna de amor. Mis amigas asintieron, compartiendo sus propias luchas con la autoestima. En ese intercambio descubrí un patrón. Jugábamos al juego de ser perfectas, de aparentar que lo teníamos todo bajo control, cuando en realidad estábamos perdidas. Era un acto que realizábamos inconscientemente, un mecanismo de defensa que nos protegía del rechazo, pero que al mismo tiempo nos alejaba de nuestra autenticidad. La ansiedad se transformaba en manipulaciones sutiles. A veces lanzaba indirectas a mi pareja, esperando que él notara lo que me faltaba, para luego convertirse en el salvador de mis inseguridades. Pero al final, lo que parecía una búsqueda de conexión
se transformaba en un juego de poder. Cada vez que esperaba que alguien adivinara mis sentimientos sin que yo los verbalizara, me daba cuenta de que estaba atrapada en un ciclo que no llevaba a ninguna parte. La noche avanzaba y las luces del bar danzaban como nuestras emociones, intentando capturar la esencia de lo que realmente sentíamos en aquel ambiente distendido. Todo parecía sencillo, pero la complejidad de nuestros juegos internos se hacía evidente. Aquellos juegos que utilizamos para navegar por la vida ocultaban una verdad dolorosa. El miedo al rechazo nos llevaba a crear falsas narrativas sobre lo que significaba ser amadas. Creíamos que debíamos ser perfectas, que si la imagen que proyectábamos no encajaba con un ideal, éramos invisibles. Y así me di cuenta de que detrás de cada juego que practicaba, cada manipulación sutil, se escondía una mentira que me contaba a mí misma, que mi valor dependía de cómo me veían los demás. Esa verdad me dejó un amargo sabor en la boca, y fue un golpe de realidad que resonó en lo más profundo de mi ser. Tenía que enfrentar la batalla que había librado dentro de mí, reconocer que esas estrategias no eran más que un intento de sobrevivir en un mundo que a menudo parecía hostil. Quizá nunca había sido necesario jugar esos juegos. En la quietud de la mañana, cuando la luz comenzaba a filtrarse entre las persianas de mi habitación, me encontré atrapada en mis propios pensamientos, como una mariposa en una red. Mirarme al espejo significaba confrontar no solo mi imagen, sino también las decisiones que había tomado, los caminos que había elegido y, sobre todo, las mentiras que me había contado a mí misma, con tanta afinación que ya las creyera parte de mi esencia. En el capítulo anterior, jugué al juego de las apariencias. Sonreía mientras el mundo proyectaba sobre mí la imagen de una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma. Mis amigas me admiraban, y con razón. Había conseguido un trabajo que muchos deseaban, y mi vida social era activa y vibrante. Sin embargo, entre copas de vino y risas desbordantes, había una sombra que se cernía sobre mí. Esa sombra se alimentaba de la gran mentira que había tejido con hilos de inseguridad y miedo. Estoy bien, me repetía cada mañana. No necesito a nadie. Pero lo que realmente deseaba, lo que mi ser anhelaba en lo más profundo, era la conexión, el amor, el abrazo sincero que disolviera aquella soledad que nunca se iba del todo. Debido a esa mentira, llegué a justificarme en relaciones vacías, donde el miedo a estar sola me impulsaba a aceptar migajas de afecto. Es mejor esto que nada, solía pensar. Cada encuentro fugaz que me dejaba un sabor agridulce en el alma era en mis ojos un triunfo. Quería creer que el amor era un lujo que no podía permitirme, que mis sueños de encontrar a alguien que realmente me entendiera eran fantasías de adolescentes. Pero el golpe de la realidad era inminente. Cada vez que caía en la repetición de la misma historia, me convencía más de que merecía estar sola, de que esa era mi verdadera naturaleza. No obstante, un día me crucé con alguien que iluminó la oscuridad de mis pensamientos. Su risa era contagiosa y la conexión era instantánea. Con él no necesitaba ponerme máscaras. Podía ser simplemente yo. Pero cada vez que empezábamos a hablar de un futuro juntos, la voz en mi cabeza gritaba fuertemente, recordándome que no podía depender de alguien más. Así, un ciclo se repetía. Me acercaba, luego daba un paso atrás. La razón era clara. Mi mentira, esa que me había mantenido a salvo de ser herida, también me mantenía prisionera en mi propio dolor. Ahora sé que la mentira más peligrosa que contamos a nosotras mismas es aquella que creemos protegernos de la vulnerabilidad. No necesito a nadie,
se convierte en un escudo, cuando en realidad lo que más anhelamos es el contacto humano, la intimidad. Hoy frente al espejo, aún sigo buscando la mí misma que se esconde detrás de las capas de engaños. La verdad es que en algún lugar de mi interior anhelo un amor verdadero, uno que trascienda esas barreras que yo misma he construido. Pero la verdad es muy diferente. No sé si alguna vez comprenderé cómo he llegado hasta aquí, encerrada en un laberinto de dudas y temores. Durante años he estado tejiendo mi propia tela de araña, atrapada entre lo que se espera de mí y lo que realmente deseo. En el último capítulo, intenté pintar una imagen de la perfección, una construcción que no hacía más que reflejar el miedo que sentía a ser auténtica, a mostrarme tal como soy, pero en este momento de sinceridad. Ya no puedo seguir ocultando la verdad. La gran mentira que alimenté durante tanto tiempo es que estaba satisfecha, que las sonrisas forzadas en las reuniones familiares y las miradas envidiosas de otras mujeres por mi aparente vida perfecta eran un signo de éxito. Sin embargo, más que alegría, esos momentos estaban plagados de una desesperación que se asemejaba a un grito ahogado en mi garganta. Quería gritar que en realidad me sentía vacía, que los aplausos que recibía no resonaban en mi corazón. Lo que las mujeres, incluido yo misma, realmente deseamos no es solo amor o reconocimiento. Buscamos conexión, buscamos autenticidad. Queremos que nuestras voces sean escuchadas y que nuestros deseos, por fin, válidos. En una sociedad que nos enseña a ser el adorno de la vida de alguien más, se nos olvida que también tenemos pasiones, sueños y necesidades propias que merecen ser atendidas. Hay un abismo entre lo que la sociedad espera de nosotras y lo que realmente anhelamos. Ese sentimiento de inadecuación se convierte en un peso insoportable. Veo a tantas mujeres a mi alrededor tratando de encajar en moldes que no les pertenecen. Lo dan todo, ya sea en el trabajo, los hogares o las relaciones, y aún así se sienten insatisfechas, como pedazo de ellas estuviera siempre en falta. A veces me pregunto si hay un secreto que todas conocemos en el fondo, que a pesar de nuestros sacrificios, nunca seremos suficientes si sacrificamos nuestra autenticidad en el proceso. Hoy, al dejar caer, quiero mostrar mis cicatrices, hablar de mis fracasos y, sobre todo, anhelar el mismo apoyo que ofrezco a los demás. La gran revelación es esta. No buscamos la perfección, buscamos la verdad. Quiero ser la versión de mí misma que no teme sentirse vulnerable, que no necesita ser perfecta para ser digna. A medida que me enfrento a esta verdad aterradora, vislumbro un camino hacia adelante, un espacio donde la autenticidad puede florecer. Pero el verdadero reto aún está por venir. Ahora que la verdad ha salido a la luz, necesito encontrar la manera de implementar esta revelación en mi vida diaria. ¿Cómo viviré esta autenticidad? ¿Por dónde empezaré? La respuesta a estas preguntas será explorada en el próximo capítulo, donde cada paso hacia la sinceridad se convierte en un acto de valentía y transformación. Porque al final del día, todos seguimos buscando lo mismo, un lugar al que pertenecemos, un amor que no solo se da, sino que también se recibe y, sobre todo, el permiso para ser quienes realmente somos. El viento soplaba con fuerza esa tarde, y el cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían presagiar la tormenta inminente. Estaba en el parque, justo donde solía encontrarse con Clara. Era nuestro lugar, aquel banco desgastado por el tiempo, donde compartimos risas y secretos. Pero en lugar de la calidez de sus ojos, ahora solo sentía
un hueco helado en mi pecho. La verdad que había salido a la luz en el capítulo anterior resonaba en mi mente como un eco interminable. Mientras miraba el suelo, una hoja caída se puso a mis pies, y recordé cómo me había sentido cuando supe de la traición. Quedarme en silencio jamás había sido una opción, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Mi corazón latía con fuerza, anticipando el momento de la confrontación. La necesidad de conocer la verdad, de enfrentar mis propios demonios, era más poderosa que el miedo. 2 horas después, Clara llegó. Su andar era inseguro, como si cada paso implicara un conflicto interno. Me miró a los ojos. Su expresión era una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Sergio, comenzó. Mi nombre sonaba extraño en sus labios. Necesitamos hablar. No eran necesarias más palabras. El aire se volvió denso de inmediato. Lo sé, respondí con firmeza, sintiendo que el momento de la verdad estaba al fin sobre nosotros. La mirada de Clara se oscureció, pero su determinación brilló durante un segundo fugaz. Te debo una disculpa, dijo entre dientes, como si las palabras le quemaran. No quise que te enteraras así. La verdad fluyó como un río desbordado. Me relató cómo había estado envuelta en un laberinto de mentiras y decisiones equivocadas. Lo había hecho por amor, decía. Amor hacia mí y hacia nuestro futuro. Pero sus acciones habían construido un puente de desconfianza entre nosotros. En ese instante, el frío se convirtió en fuego. La rabia y el dolor se mezclaron en una tormenta dentro de mí. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo pudiste?, le repliqué, mi voz temblando. ¿Cómo pudiste arriesgar lo que teníamos? Cada palabra era un puñal. Cada pregunta, un intento desesperado de entender su locura. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, y eso, en lugar de calmar mi ira, la avivó. En su vulnerabilidad vi mi propia fragilidad, y eso me enfurecía aún más. Tenías que decírmelo. Tenías que arriesgarte a perderme si así lo creías necesario. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y doloroso. Su verdad era innegable, y con cada latido, cada respiro que daba, sentía cómo nuestra relación se desmoronaba. Sabía que por mucho que quisiera perdonarla, no podía. Esa traición se había clavado demasiado hondo. Clara extendió su mano y con un gesto torpe trató de acercarse a mí. Por favor, Sergio, entiéndeme. Quiero arreglarlo. Podemos superar esto. Me aparté. No, Clara, esto no se puede reparar. La confianza rota no vuelve a ser la misma. La sombra de lo que una vez fuimos se cernía sobre nosotros y no había forma de escapar. Las mujeres esconden verdades así por miedo, miedo de perder lo que aman, miedo de ser juzgadas. Pero en ese momento comprendí que las verdades ocultas no hacen más que pudrir lo que se cimenta en la ilusión. Mientras la tormenta empezaba a caer, supe que estábamos atrapados en un ciclo autodestructivo, y el único camino a seguir era enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. A veces, el silencio puede ser más ensordecedor que un grito. En mi experiencia, lo he vivido de primera mano. Desde pequeña, aprendí que ciertas verdades son mejor mantenerlas ocultas. La memoria de aquellos días de secretismo se aferra a mí como una sombra constante, un eco que resuena con cada paso que doy. ¿Por qué decidimos esconder nuestras verdades más profundas? La primera razón que se me viene a la mente es el miedo, miedo a ser juzgadas, a no ser comprendidas y, sobre todo, a perder el amor de quienes nos rodean. En una sociedad que a menudo juzga a las mujeres por sus elecciones, el temor se convierte en un muro que nos separa de la autenticidad. Muchas de nosotras hemos crecido con la idea de que nuestras emociones son una carga,
que nuestras luchas son algo de lo que deberíamos avergonzarnos. ¿Cómo podría alguien entender el peso que llevo en el corazón? La presión de las expectativas sociales es inmensa. La necesidad de encajar, de no defraudar a nuestros seres queridos o de no convertirse en el centro de un escándalo puede llevarnos a mantener secretos que, de otro modo, podrían ser liberadores. Recuerdo la mirada de mi madre cuando de niña cometía un error. La decepción en sus ojos hablaba más que 1000 palabras. Aprendí cuanto antes que la sinceridad podía ser una espada de doble filo. Una confidencia hecha en un momento de vulnerabilidad podía resultar en un instante de desilusión. Así, el guardián de mis secretos se convirtió en mi propia experiencia, construyendo un refugio donde la verdad no respiraba. Con cada palabra no pronunciada, la carga se hacía más pesada. Las amistades, los lazos familiares pueden convertirse en una red en la que nos enredamos, luchando para no romper el delicado equilibrio entre lo que es aceptado y lo que se considera inaceptable. Ser honesta acerca de mis sentimientos o de una experiencia dolorosa podría desencadenar una serie de reacciones en cadena que amenazarían la armonía existente. He visto a amigas perder conexiones valiosas por decidir vivir su verdad, una decisión que en otras circunstancias podría haber sido celebrada. Y luego está la culpa, esa compañera silenciosa que nos acompaña, que nos dice que a pesar de nuestras luchas no merecemos apoyo. Las voces que se convierten en mantra, repitiendo que estamos solas en nuestras batallas, que hay algo inherentemente malo en lo que sentimos o lo que hemos experimentado. Esas voces son abrumadoras y a menudo razones suficientes para mantener la boca cerrada. ¿Acaso no sería más fácil nadar con la corriente que arriesgarse a ser arrastradas por la marea de la verdad? Sin embargo, a medida que reflexiono en mis circunstancias, empiezo a vislumbrar una alternativa a esta opresión del silencio. Reconocer lo que llevo dentro puede ser la llave que abra la puerta a una nueva vida. Un camino donde aceptar mi verdad, crítica y difícil como sea, podría ser el primer paso hacia la libertad. Espero que otras mujeres puedan buscar esa luz, porque en la honestidad reside una fuerza insospechada, una posibilidad de conexión humana que puede delicadamente deshacer incluso los lazos más fuertes que atan nuestras almas al miedo. La brisa fresca de la mañana acariciaba mi rostro mientras caminaba por las calles empedradas de mi barrio. Aquel aire nuevo traía consigo una sensación de libertad que llevaba tiempo esperando. Había llegado el momento de enfrentar la verdad que tanto había evitado, aceptar quién era, plenamente y sin prejuicios. Esa verdad, que durante tanto tiempo había permanecido oculta en las sombras de mi mente, ahora brillaba intensamente, reclamando su espacio en la luz. Recordaba las palabras de mi abuela: la verdad puede ser pesada, pero es el único camino hacia la libertad. ¿Cuántas veces había tratado de encajar en moldes que no eran míos? ¿Cuántas veces había sonreído disfrazando mis verdaderos sentimientos? La aceptación de mis fallos y de mis logros, de mi esencia en su totalidad, comenzó a despojarme de ese disfraz, sintiéndome desnuda, no de forma literal, sino en el alma. Libres, pensé, libres de la carga de las expectativas ajenas. Comencé a observar a mi alrededor, notando cómo las relaciones se transformaban a mi alrededor. Con cada pedazo de verdad que aceptaba, el peso que cargaba se aligeraba. Mis amigos, aquellos que estaban dispuestos a verme tal como soy, comenzaban a reflejar ese nuevo aire. «Eres tú, sin filtros», me decía Lucía, su mirada llena de complicidad, y esas palabras resonaron en mí como una melodía liberadora.
A medida que paseábamos por las calles de Madrid en nuestras tardes de café, cada conversación se llenó de autenticidad. Reía con más sinceridad. Me emocionaba sin restricciones. Era como si al aceptar mis experiencias hubiera destapado una fuente inagotable de energía y alegría. La vida, antes percibida a través de la niebla de la inseguridad, ahora era nítida, llena de colores vibrantes. Esta transformación me invitó a dar un paso más. Me atreví a abrirme a situaciones que antes me aterraban. Conocí a María, una artista que era un torbellino de pasión y autenticidad. Nos sentamos a hablar, y ella compartió su viaje hacia la aceptación total de su identidad. Mientras su voz vibraba con confianza, me di cuenta de que cada historia de aceptación es un hilo que conecta a cada uno de nosotros. Pronto, mi camino hacia la aceptación se convirtió en un viaje compartido. Formé parte de un grupo donde las mujeres se reunían para contar sus historias. Allí se escuchaban risas y llantos, sueños y decepciones. Cada relato era válida, un testimonio de resiliencia. La magia sucedía en los momentos en que una compartía su dolor y otras respondían con empatía, creando una red de apoyo que me envolvía como un cálido abrazo. Aunque el camino que me esperaba estaba lleno de desafíos, las posibilidades se presentaban en cada paso. Aceptar mis imperfecciones y abrazar mis logros me otorgó una fuerza que nunca imaginé. Ahora entiendo que mi autenticidad es mi mayor poder, un regalo que deseo compartir con el mundo. Y mientras me miraba al espejo, ya no veía las ilusiones que alguna vez me atraparon. En su lugar, vi a una mujer empoderada, dispuesta a invitar al mundo a unirse en esta danza de autenticidad. Es hora de romper el espejo, pensé. Todos merecemos vernos a través de los ojos de la verdad y el amor propio. Y así, el viaje hacia una nueva comunidad de aceptación comenzó. El último capítulo de esta confusión interna fue como un espejo roto que, al caer, liberó todas las ilusiones que me habían atado. Durante tanto tiempo, había evitado mirarme en él, temerosa de lo que podría ver. Pero ahora, al destrozar esa superficie que reflejaba solo mentiras, me he enfrentado a una verdad indiscutible. Mi vida no puede seguir marcada por el miedo a ser quien realmente soy. Ese acto de romper el espejo fue el principio de una transformación valiente. Al deshacerme de las imágenes distorsionadas que me habían enseñado a estar como reales, pude empezar a construir mi identidad de un modo nuevo. La libertad de mi verdad se desliza en mi piel como una segunda naturaleza. La honestidad conmigo misma se ha convertido en la brújula que me guía. Cada vez que me enfrento a mis miedos y los acepto, me siento más ligera, más viva. Esta brutalidad de ser sincera y auténtica no es un camino fácil, pero es el primer paso hacia la verdadera libertad femenina. Al dejar de lado las expectativas ajenas y los estigmas impuestos, empiezo a entender que el poder radica en abrazar quien soy en esencia. Esta nueva perspectiva me ha permitido dejar atrás las cadenas que antes me mantenían detenida. Y ahora quiero dirigirme a ti, mujer que estás leyendo esto. Te invito a que te reconozcas en esta verdad, a que confrontes tus propios espejos, por más aterradores que puedan parecer. Es un momento crucial para levantarse y tomar la decisión de romper con lo que no resuena contigo. Si sientes que esta confesión te ha llegado al corazón, si en algún momento sentiste que tu reflejo no era fiel a tu ser, únete a este grito de liberación. Comenta: yo he roto mi espejo, y juntos formaremos una comunidad de mujeres valientes que se apoyan en su autenticidad. Recuerda, la verdadera valentía no radica en no tener miedo, sino en enfrentarse a él, en desnudarse de las mentiras que ya no nos sirven. Que esta declaración te acompañe.
encontrar tu voz, abrazar tu historia y ser auténticamente tú es el acto más poderoso que puedes hacer. Este es el camino hacia la libertad.